van a hablar, traten de silenciar sus micrófonos porque si no nos superponemos y es medio un lío. Igual calculo que ya todos a esta altura están habituados con la plataforma. Bueno, todos me conocen, yo soy Lucía, instructora del Hospital Pena, así que lo que voy a hacer es presentarles brevemente, hacer una reseña de los casos que ya habíamos mandado, y luego de eso vamos a abrir un espacio breve de preguntas, en realidad más que nada de intercambio, para que ustedes nos cuenten qué estuvieron pensando sobre los casos clínicos, qué dudas les surgieron, y a raíz de eso vamos a hablarles un poquito de esos casos y después una breve introducción teórica, ¿sí? Después van a hablar las chicas igual, no me van a escuchar todo el tiempo. Bueno, el caso 1 era un paciente de sexo masculino que no tenía antecedentes previos, había consultado en guardia por presentar hace varios días cefalea, que no cedía con los analgésicos comunes y posteriormente había empezado con episodios de vómito. Al examen físico por guardia era un paciente compensado, con insuficiencia cardiorrespiratoria, sin fiebre, un Glasgow 15 en 15, no tenía foco motor ni meningio al examen físico y sí tenía una cefalea opresiva holocraniana continua que era bastante invalidante, con regular respuesta al ibuprofeno, pero con analgesia endovenosa que se le había colocado en guardia había logrado controlarla. Los signos vitales estaban normales y como antecedentes lo único que refería eran vómitos aislados desde hace 15 días, generalmente a predominio matutino, y negaba otros antecedentes de importancia. El segundo paciente también era un chico de 9 años, masculino, que había consultado en un hospital de la zona por náuseas y cefalea. Posteriormente a eso había tenido una convulsión tónico-clónica a la cual le administran diazepam y sede, pero posteriormente presenta nistagmus hacia la derecha y hemiparesia homolateral con deterioro de Glasgow de 7 en 15. Allá en la zona se le realiza el ABC, se lo intuba y se lo deriva, digamos, a la terapia de nuestro hospital. Cuando llega compensado hemodinámicamente con las pupilas isocóricas y reactivas, tenía despertar espontáneo con movilización de las 4 extremidades y afortunadamente se extubó a las 12 horas con examen neurológico normal. Los signos vitales al ingreso estaban normales y el único antecedente que refería a la mamá era que había tenido un episodio de convulsión tónico-clónica afebril hacía 3 años que no se había estudiado ni tenía tratamiento actual. Y refería también una resección de una tumoración paravertebral de partes blandas que decía que era benigna, no tenían la anatomía patológica. El caso 3 era una niña femenina de 2 años de edad, previamente sana, que consultó también en la guardia de nuestro hospital por un cuadro de 3 semanas de evolución con dolor en miembros inferiores, a lo que agregó días más tarde impotencia funcional. Al examen físico estaba compensada hemodinámicamente con un Glasgow 15 en 15, pero presentaba dolor a la movilización pasiva y activa de ambos miembros inferiores, pero a predominio izquierdo, una lordosis, dolor en la columna lumbrosacra y globo vesical, con los reflejos osteotendinosos disminuidos y Babinski positivo. Tenía los signos vitales normales y antecedentes de una gastroenteritis de 3 semanas de evolución que estaba cursando actualmente todavía, negaba otros antecedentes y es la hermana menor del niño del caso 1. Bueno, ahora queríamos saber ustedes con estos pocos o muchos datos, no sé, que les habíamos dado, si les interesaría saber algunos otros datos de la anamnesis, qué otros datos les interesarían recabar, digamos, del examen físico un poquito más exhaustivo, si les solicitarían algún estudio complementario y por qué, ¿sí? Y si pueden plantear en esta instancia, con estos pocos datos que tienen, alguna hipótesis diagnóstica que concluya, digamos, o sea, que relacione los 3 casos en sí, ¿no? La idea es que, bueno, que nos cuenten más o menos qué pensaron, algunas preguntas, o sea, probablemente las preguntas no las vamos a ir contestando ahora, sino que las vamos a ir contestando a lo largo del Ateneo, ¿sí? Así que Lu, perdón que moleste. Sí. Hay gente para aceptar. Lorenzo, yo no tengo habilitado para aceptar. No tengo a nadie en espera. Maga Jouriet nos escribió. Decile a Maga que está sentada hace un ratito. Una pregunta, ¿cómo nos ordenamos para preguntar o comentar?
Si quieren, vayan hablando de a uno o Maga está levantando la ahí. mano, como quieran. Está ahí Maga Juliet, está aceptada. Bueno, ¿alguien quiere arrancar con alguna pregunta? Bueno, con respecto al caso 1, voy a preguntar, ¿sí? Sí, yo las voy a ir anotando por si alguna... Bueno, acá digamos, parece una cefalea aguda, porque no aparecen antecedentes de cefaleas previas a este paciente, por lo que cuentan. La importancia en cuanto a intensidad, me gustaría saber, digamos, si ha sido gradativa en este tiempo, es decir, si ha aumentado su intensidad y frecuencia desde que comenzó, y si hay algún factor que la exacerba, por ejemplo, tos o estornudos. Y con respecto a los vómitos, si los vómitos están acompañando la cefalea o son en otro momento. Bien. ¿Y eso por qué lo quisiera saber, Rubén? Y en general, la Pensando. mayor parte de las cefaleas que vemos, por lo menos en el consultorio, son benignas y autolimitadas, ¿no? Y muchas responden a enfermedades que no tienen que ver con el sistema nervioso. Por ahí lo que uno busca en este caso es alguna bandera roja que sea más orientadora a pensar en un proceso secundario de la cefalea. Entonces, bueno, acá la verdad que el paciente tiene una cefalea que parece muy intensa, pero quería preguntar esas cosas porque los vómitos llevados a la cefalea pueden ser parte neurovegetativa de una migraña. Ahora, si yo tengo vómitos fuera del horario de la cefalea o vómitos matinales, son más sospechosos del proceso intracraneal. Si hay algún trastorno visual asociado, digamos, buscar otros elementos que son banderas rojas. Si lo despierta de noche, si ese tipo de elementos que son más orientadores a pensar en que no es una cefalea de las primarias, digamos, sino secundaria de un proceso, que es lo que más me interesa saber ahora, ¿no? La falta de respuesta a la analgesia, o por lo menos la respuesta a la analgesia endovenosa, son elementos preocupantes. No, como te vuelvo a repetir, no le veo ahora ningún elemento asociado a pensar, por ejemplo, no tiene signo de foco, no está encefalopático, tiene un rasgo de 15-15. Es una cefalea importante sin signo de foco en este momento. Perfecto. Bien, ahora cuando desarrollemos bien los casos, por ahí vamos a contestar algunas de tus preguntas. Perfecto. ¿Alguien más? ¿Preguntas o que hayan pensado alguna hipótesis diagnóstica? ¿Pedirían algún estudio complementario en esta instancia, alguno de los pacientes? ¿Están todos dormidos? Volviendo a la hipótesis anterior, le haría un fondo de ojo. Si tuviera Bien. un propio. Hay preguntas en el chat, Lucía. A ver, acá en el chat preguntan si tenía antecedentes de migraña en la familia, del caso 1. Está bien, es buena pregunta también. Bueno, no hay preguntas, o no hay hipótesis, o nadie quiere hablar, entonces seguimos con los casos, si les parece. ¿Cómo es el estado madurativo, el rendimiento? Ahí se está animando por el chat. Preguntan del caso 1, ¿cómo era el estado madurativo, el rendimiento escolar? Y si tenían en el examen físico, si tenía algo más. ¿Algo más como qué? Un poco, no sé, ¿qué más? Y si tenía cambios en la personalidad. Bien, son buenas preguntas también. ¿Quieren habilitar el micrófono los que están hablando por el chat? Así por ahí nos pueden explicar un poquito mejor las preguntas y por ahí orientadas a qué diagnósticos son las preguntas que quisieron hacer. Diego, ¿te animás? Hola, buen día. ¿Cómo andan? ¿Me escuchan?
Sí, te escuchamos. Yo preguntaba más que nada un poco con la línea que seguía Rubén, para diferenciar a ver si esa cefalea puede ser algún evento agudo o es algo para pensar en algo crónico. Entonces, qué sé yo, a mí me interesaría saber si, qué sé yo, el paciente, digamos, madurativamente está bien, y si estaba bien en este último tiempo, sufrió algún retraso en ese sentido, y también si sufrió algún cambio en la personalidad que nos puede hacer sospechar de alguna más ocupante o algo adentro. Pensando por ahí en cefaleas, por ahí algún tipo secundario y no tan primario. Perfecto. Bien. Ana, que preguntó del examen físico, si tiene algo más, ¿qué cosas te gustarían saber del examen físico? Hola, Lu, ¿me escuchás? Sí, te escucho. Bueno, lo que yo quisiera saber es si al examen físico, cuando llegaron los pacientes, sobre todo los dos que son hermanos, Ujú. a la evaluación inicial del pediatra que los vio en la guardia, notó algo más, cuando los desvistieron, cuando los revisaron, tenían alguna lesión en piel, algo que les haya llamado la atención en la fascie. Bien, perfecto. Ahora les vamos a contar. Dejo todas dudas. Alteraciones en la piel, manchas café con leche, pregunta Mauro. También bueno, va muy de la mano de la pregunta que hizo Ana. Perfecto. Bueno, si les parece, vamos a avanzar con los casos. Bren, habilita tu micrófono. Yo sigo acá leyendo el chat igual. ¿Sí? ¿Estás ahí, Bren? Bárbaro. Sí. Bueno, yo te voy pasando. Bueno, mi nombre es Brenda Arellano, soy residente de primer año del Hospital Pena de Pediatría y voy a presentar el primer caso. Como habíamos dicho, el primer caso es un paciente masculino de 6 años que no tiene otros antecedentes previos, que había consultado a la guardia por varios días de cefalea, más de 15 días, que es una cefalea que no cede con analgésicos y posteriormente agrega vómitos. Al examen físico no tiene nada relevante, lo único es esta cefalea opresiva que es holocraniana, que es continua, invalidante y que no responde bien a ibuprofeno, que sí cede con analgesia endovenosa. Los vómitos que presentó son asociados a la cefalea desde hace 15 días y a predominio matutino, y niega otros antecedentes. De la anamnesis y los antecedentes, lo que destaca es que es un paciente recién nacido de término de peso adecuado, que tiene un trastorno en el habla, y recabando antecedentes familiares, lo que destaca es que tanto dos de los hermanos como la madre, una tía y la abuela presentaban manchas café con leche en piel. Al examen físico, el paciente presentaba en piel manchas café con leche, que presentaba 8 en torso, que eran de 0,4 centímetros a 2 por 2 centímetros de diámetro, una en dorso de 10 por 5 centímetros y 20 desde 0,5 a 1 por 2 centímetros de diámetro. Una en pierna derecha y 4 en pierna izquierda de gran tamaño, otra lesión áspera paraespinal izquierda a nivel de T12L1, y efelides axilares inguinales, 17 izquierdas y 14 derechas. Al examen físico-neurológico tenía Glasgow 15 en 15, pupilas reactivas sin signos de foco motor ni de hipertensión endocraniana, tenía dificultad para el lenguaje y una cefalea opresiva holocraniana. El examen físico cardiovascular, R1 y R2 presentes en 4 focos con un soplo sistólico mesocardio. Examen respiratorio con buena entrada de aire bilateral, murmullo vesicular conservado, gastrointestinal, tenía un abdomen no doloroso, no se palpan visceromegalias, tenía vómitos aislados de hace 15 días a predominio nocturno, genitourinario acorde a edad de sexo y locomotor, moviliza los 4 miembros, articulaciones libres, fuerza y tono conservados. ¿Alguna Bien. idea hasta ahora o algo? Bueno, ¿alguien quiere hasta ahora tirar alguna hipótesis diagnóstica? Bueno, seguimos.
Bueno, pasamos a los exámenes complementarios. Se le pidió una ecografía de abdomen, radiografía de tórax, de huesos largos, que todos eran normales. Se solicitó una evaluación oftalmológica, que en el fondo de ojo era normal. De la evaluación oftalmológica, agudeza visual 8 en 10 en ambos ojos, motilidad y reflejos pupilares estaban conservados y examen con lámpara de hendidura era normal. La evaluación cardiológica tiene un soplo sistólico 1 en 6 vibratorio de mesocardio que se interpretó como un soplo funcional y se le solicitó una TAC de encéfalo en la que se informan 2 lesiones. Que había tenido un episodio de convulsión tónico. ¿Cómo? No, me parece que hay un Está bien. En la TAC de encéfalo se informan 2 lesiones hipodensas subcorticales de 23×12 y de 20×9 milímetros en región supratentorial a nivel occipital, por lo que se solicitó una resonancia. Acá están las imágenes de la resonancia, y lo que se informa es en región occipital derecha supratentorial, imagen heterogénea predominantemente líquida, multitabicada, que no restringe en secuencias de difusión ni realza ante la administración de contraste endovenoso, que miden 37×25×23 milímetros. Por lo que se decide la exploración neuroquirúrgica con buena tolerancia y recuperación posterior. Se envía muestra anatomía patológica que informa un glioma de bajo grado, que los hallazgos podrían corresponder a un astrocitoma pilocítico. El paciente continúa en seguimiento multidisciplinario en el hospital. Bien. ¿Algún comentario que alguien quiera hacer sobre este caso? Si no, seguimos con el que sigue. Hola, yo quisiera saber si ahora que se operó el paciente resolvió la cefalea y nunca más repitió. Sí, el paciente, bueno, como diagnóstico tenía una neurofibromatosis tipo 1 y el astrocitoma pilocítico está asintomático, tuvo periodos de cefalea, pero fueron bien postquirúrgicos inmediatos, que incluso requirió una internación al poquito tiempo de haberse ido de alta, y después ya no volvió a tener cefalea. Bien. Bueno, seguimos con el caso 2. Bueno, buenos días. Mi nombre es Lourdes, soy residente de primera de la sala de pediatría de acá del Hospital Pena. Yo les voy a presentar el segundo caso. Este es un paciente masculino de 9 años que consulta en su localidad por náuseas y cefalea, con posterior convulsión de tipo tónico-clónica, la misma sede con diazepam, y luego presenta nistagmos de la derecha y hemiparesia homolateral, junto con un deterioro del Glasgow, el mismo era de 7 en 15. Se realiza en ese momento el ABC, se decide intubar y se decide su derivación a nuestro hospital. En el examen físico, nosotros podemos observar cuando el paciente ingresa que se encontraba compensado hemodinámicamente, tenía pupilas isocóricas y reactivas con despertar espontáneo. En ese momento movilizaba las 4 extremidades y se logra, por buena evolución, extubar a las 12 horas con éxito y que pasa a sala de pediatría. Como antecedentes, como bien mencionaba Lucía, tiene un único episodio de convulsión tónico-clónica afebril hace 3 años, sin estudio ni tratamiento actual, y una resección de tumores en paravertebral izquierda, que en ese momento los papás nos referían como que era un tumor benigno, pero no sabían más porque no tenían la anatomía patológica. Bueno, como antecedentes, el chico es un recién nacido de término con peso adecuado para la edad gestacional, tiene ese único episodio de convulsión tónico-clónica que, recabando un poquito más de información, lo que nos decían los papás es que fue posterior a un traumatismo de encéfalo con pérdida de conocimiento. En su momento no tuvo estudio ni tratamiento actual tampoco. Y la resección de tumores en paravertebral izquierda, nosotros lo que pudimos hacer es comunicarnos con los pediatras de la zona que lo derivaban y ellos, buscando información en la historia clínica, logran encontrar un informe de histopatología que dice que esa masa que se le retiró fue un neurofibroma plexiforme. Dentro de lo que es el genograma... Chao, espera que no sé qué toqué de la pantalla. Ahí está, perdón.
está presentado en la clase. Ahí está. Bueno, el genograma, este niño de 9 años tenía una hermana de 12, completamente sana, y los papás también, de 32 y de 29, sin ningún antecedente de relevancia. Lucy, ¿querés pasar? Sí, espera que, perdón. Ahí está. Bueno, al ingreso el paciente estaba hemodinámicamente compensado, en la piel el paciente estaba normocoloreado, normhidratado, y observamos múltiples manchas café con leche a predominio de tórax, abdomen y espalda. El paciente llega intubado, a las 12 horas se extuba con buena mecánica ventilatoria y entrada bilateral de aire, sin ruidos agregados a la auscultación. Tenía una auscultación cardíaca que era completamente normal, con pulsos periféricos presentes y simétricos, y pupilas isocóricas y reactivas con el despertar espontáneo. En ese momento también movilizaba las 4 extremidades. Se le hace un laboratorio de ingreso. En el laboratorio se informa glóbulos blancos de 13.010 con 89% de polimorfonucleares, plaquetas de 182.000, un estado ácido-base con un pH de 7,35, una PC2 de 35, un bicarbonato de 18 y un exceso de base de -6, un sodio de 136, un potasio de 3,5, cloro de 98, calcio iónico de 4,6, lactato de 1, glucemia de 124, una urea de 0,14 y una creatinina de 3,5. Y se procede a realizar una tomografía de encéfalo, en donde se informa que se observa una imagen hipodensa subcortical en región parietal izquierda, que mide aproximadamente 11 por 9 milímetros. Y se sugiere desde imágenes completar el estudio con una resonancia con y sin contraste y con cortes en órbita. Bueno, estas son las imágenes de la resonancia. Acá lo que podemos observar es que el paciente, si bien nosotros tenemos cortes que están en T2 y en T1, se puede observar una imagen alargada y engrosada en el nervio óptico izquierdo del paciente, que llega incluso hasta comprometer el quiasma óptico, que es isointensa en T1 e hiperintensa en T2, con realce de contraste, y se observan además múltiples lesiones cerebrales dispersas e hiperintensas en la secuencia FLAIR. Acá está un corte más para que puedan apreciar bien cómo se ve el engrosamiento del nervio óptico. Bueno, y se completa el estudio de este paciente realizando un fondo de ojo en el cual se informa que es normal, tiene una evaluación oftalmológica en donde la agudeza visual es de 8 en 10 en ambos ojos, con motilidad y reflejos pupilares conservados, se realiza un ecocardiograma Doppler que se informa también como normal y una ecografía abdominal que es normal. Se realiza interconsulta por la Oficina de Comunicación a Distancia del Hospital Garrahan, quienes indican en ese momento realizar una conducta expectante con control cada 3 meses con imagen y agudeza visual, y el paciente en la actualidad continúa en seguimiento en la localidad de origen. La última resonancia se realizó en el mes de marzo sin cambios respecto a la previa y continúa con un examen visual que es normal. El diagnóstico de este paciente también fue de neurofibromatosis tipo 1 con un glioma óptico de bajo grado. Si tienen preguntas, pueden ir o levantan la mano o frenando, no hay problema. ¿De qué lugar era de la zona este paciente, Lucía? El paciente 2 de Tres Arroyos. Desarrollo. Sí. Estaba pensando qué paciente complicado al ingreso a la guardia, ¿no? Qué compromiso. Sí, lo que nosotros suponemos es que deterioró así súbitamente el Glasgow por la dosis del diazepam, porque no Estaba sabemos. Pensando eso, ¿no? Sí, porque allá qué tenía me dio una y qué se lo... convulsión, claro, y le dieron el diazepam porque fue un episodio, digamos así, muy post, digamos, convulsivo inmediato. Asumimos que la hemiparesia también fue posictal, porque las lesiones esas que encontramos, digamos, a nivel de pequeños focos en el encéfalo, más allá del nervio óptico, no tenían correlato con el electroencefalograma, por ejemplo, y tampoco tenían como lesión de masa ocupante, así que parecían todos efectos más post-convulsivos, y porque además el chico recuperó enseguida, o sea, estuvo menos de 12 horas intubado en la terapia y salió con un examen neurológico completamente normal. Sí. Porque pensaba, digamos, un paciente que ingresa con un trastorno tan importante de las funciones cerebrales superiores, con
encefalopático, con un Glasgow prácticamente en coma, con algún signo de foco motor, como era mi parecia, el nistagmo. Y después tengo una recuperación ad integrum, prácticamente sin tratamiento específico, sino con mantenimiento de signos vitales, digo, o es una encefalopatía que fue secundaria a un estatus epiléptico o a las drogas, como decís vos, y después pensar otra cosa, no sé, si un ACV isquémico transitorio podría generar un diagnóstico diferencial. Digo, pensando en diagnósticos diferenciales en un paciente ingrese así, ¿no? Rubén, yo agrego que el paciente cuando vuelve de la terapia, lo importante de completar el examen físico, porque en realidad en el agudo, en la gravedad del paciente se compensa, pero después en el examen clínico que nosotros hacemos, encontramos las manchas y posteriormente un poco evaluamos el tema de la agudeza visual y esta tumoración que había pasado como algo más y que después buscando la anatomía patológica encontramos que era un neurofibroma plexiforme, y eso nos empieza como a hacer un hilo conductor para el estudio. De hecho, de inicio habíamos pedido una resonancia de cerebro simple, hasta que después, bueno, vamos a buscarlo del nervio óptico, que si no lo hubiéramos buscado, creo que no lo hubiéramos detectado tampoco. Así que un poco la importancia del examen clínico general, que eso creo que es lo que más queremos destacar de este caso, como para englobar al paciente y buscar otras alternativas diagnósticas. Bien, bueno, vamos con el último caso. Bueno, buen día, yo soy Magalí, también residente de pediatría. El tercer caso con el examen físico, como le había descrito ya Lu. ¿Querés pasar, Lu? Ah, sí, perdón. Pensé que lo ibas a leer. Estaba esperando y se le cortó el audio. De la anamnesis rescatábamos que había comenzado unas semanas previas con diarrea. Al momento de la consulta llevaba ya 4 semanas de evolución de la diarrea y había caído en el percentil de peso. Se había sospechado de disentería y alteraciones metabólicas, pero presentaba laboratorios y coprocultivos que eran normales. Y luego agrega la imposibilidad a la deambulación y el dolor constante a la movilización activa y pasiva que se veían cuando la paciente se sentaba. Entre los antecedentes personales, la nena había sido tratada en el periodo neonatal por una sífilis congénita y el genograma, que era el mismo de paciente 1, donde presentaban sus familiares las manchas café con leche. Al examen físico, en piel, la paciente lo que presentaba eran máculas hipopigmentadas en ambos miembros inferiores. También tenía una mancha hiperpigmentada y tenía múltiples lesiones de rascado. Cardiovascular y respiratorio, el examen físico era normal. En el abdomen era doloroso la palpación profunda y el genitourinario era acorde a edad y sexo y se palpaba un globo vesical. En el aspecto locomotor tenía las articulaciones libres, con fuerza y tono conservado, pero dolor a la movilización, predominantemente en miembros inferiores y la imposibilidad para la marcha. El examen neurológico presentaba Glasgow 15-15 con pupilas reactivas y no presentaba signos de foco motor ni de hipertensión endocraniana. Y tenía un peso de 10 kilos 340, que era el percentil 25. La nena en sus curvas venía siempre por el percentil 50. Cuando consultan la guardia, primero se evalúa por traumatología, quien solicita radiografías de cadera, fémur, tibia y peroné que eran normales, y ecografías de partes blandas que también fueron normales. Con esto se descartaron patologías traumatológicas como artritis o sinovitis de cadera, que fueron las que se sospecharon cuando la nena consultó por primera vez. Así que se decide su internación para evaluación neurológica, para descartar infecciones y patologías sistémicas como un Guillain-Barré. Para eso se solicitaron laboratorios, que fueron todos normales, y se intentó realizar una punción lumbar, pero que no tuvo éxito. La paciente permaneció 48 horas internada sin cambios al examen físico, siempre afebril, con requerimiento de sonda vesical, debilidad en miembros inferiores y tono conservado y un Glasgow de 15-15, y se decide realizar un arresto de columna y encéfalo.
Bueno, las imágenes lo que muestran son lesiones a lo largo de toda la médula y algunas en tronco. Creo que si las explico. Se evalúan las... ¿Es a nivel cervical? Sí, eran desde el tronco hasta... Sí, sí. Sí, quizás no tiene mucha traducción clínica. Se evalúa con el servicio de imágenes y de neurocirugía y con sospecha de tumor maligno del sistema nervioso central con compresión medular se decide su ingreso a quirófano para realizar cirugía descompresiva de urgencia. Se realiza la exéresis del tumor entre C7 y D2. En el postoperatorio inmediato no se observan cambios al examen físico y se decide la derivación de la paciente al Hospital Garrahan para continuar su tratamiento. La anatomía patológica muestra un meduloblastoma de alto grado indiferenciado de la variedad anaplásica y metastásico. En el Hospital Garrahan se realizan 3 ciclos de quimioterapia sin respuesta. Pasa a quimioterapia vía oral con temozolomida y etocócido y presenta como complicación una osteomielitis crónica de la vértebra lumbar. Los diagnósticos de la paciente: la neurofibromatosis tipo 1, el meduloblastoma anaplásico y la osteomielitis vertebral. La paciente volvió de Buenos Aires, ahora recientemente está cumpliendo el aislamiento con su familia. Hola, ¿se escucha? Perdón, estaba silenciada. No, que les decía que lo que cabe destacar es que si bien esta nena es la hermana menor del nene del primer caso, nosotros estos 2 pacientes los tuvimos prácticamente en simultáneo. El nene del astrocitoma pilocítico, que fue el primero que presentamos, se hizo la cirugía y el diagnóstico en noviembre, diciembre del año pasado, y la nena ingresa con toda esta sintomatología a principios de febrero de este año, o sea que todavía no se había casi llegado a estudiar tampoco por su neurofibromatosis. Pobre familia. Sí. Terrible. Una chica muy interesante desde la semiología, ¿no? Porque, digamos, esto de la impotencia funcional, la claudicación en la marcha, puede pasar desde algo osteoarticular, como empezaron a investigar al principio, muscular, o ser un fenómeno del sistema nervioso. Inclusive son pacientes ricos que uno puede hacer alguna topografía en base al examen físico, ¿no? Digamos, acá, digamos, está bien pensado que hicieron barrera de entrada, no cerraban algunas cosas para que hicieran barrera como que tuviera algún signo piramidal, como el Babinski, ¿no? Que es más central, o la presencia de un globo vesical que no es tan común de ver, ¿no? Esos son indicios más, no sé si tenía nivel sensitivo o motor, de algo compresivo, como bien escucharon. Un paciente muy interesante. Sí, sí, nosotros, digamos, por ese motivo justamente que la resonancia se pidió con carácter de urgencia. Creo que a las 48 horas de la internación ya logramos hacerle la resonancia con el resonador incluso roto del hospital, que fue bastante lío, pero bueno, o sea, se pidió de urgencia justamente por la sospecha y porque también con el antecedente del hermano tenía también muchísimo más riesgo de tener un tumor en sistema nervioso central. Ahí Silvia pregunta por el chat qué complicación hubo para realizar la PL. En realidad la complicación que hubo es que se punzó varias veces y no se pudo obtener líquido cefalorraquídeo, y lo que suponemos después viendo las imágenes es que probablemente estaba bloqueada, por eso digamos no pudimos obtener muestra de líquido cefalorraquídeo. Y las manchas hipocoloreadas cicatrizales por lesiones inflamatorias previas, sí, parecía, o sea, esta nena no tenía tantas manchas café con leche, lo que tenía eran, sí, bastantes lesiones por rascado, que parecía como si había tenido
una cicatrización de una escabiosis previa, y eso por ahí embarró un poco el diagnóstico, digamos, tardío, porque no tenía las típicas manchas, o sea, no cumplía criterios por manchas café con leche como el otro hermanito. No recuerdo si habías comentado si los padres tenían síntomas. Sí, la madre de los dos pacientes tiene una neurofibromatosis tipo 1, que la mamá, de hecho, se hizo el diagnóstico ahora, tardío también, porque o sea, la madre nunca había sido estudiada para neurofibromatosis. Sí tenía el antecedente de la abuela, que tenía las manchas café con leche, o sea, la mamá de esta mamá, y que había tenido un neurofibroma en la rodilla, según lo que refería ella, y la madre sí, estaba llena de manchas café con leche y de félides. Está, sí. Bien. Interesante. Bueno, nosotros preparamos una breve reseña de neurofibromatosis que ahora les vamos, y después si quieren podemos seguir discutiendo sobre los casos y la importancia, justamente para repasar todos los síntomas que reunían los 3 pacientes. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Soledad, también soy residente del Hospital Pena. La idea, como dijo Lucía, es dar un marco teórico de los casos que presentamos. Bueno, la neurofibromatosis es una enfermedad genética progresiva que tiene expresividad muy variable. Las manifestaciones clínicas más frecuentes las vemos a nivel de la piel, las neurológicas, oftalmológicas y esqueléticas, y se relaciona con una alta incidencia de neoplasias, sobre todo a nivel del sistema nervioso central. Del total de los casos, el 85% de los pacientes presenta una neurofibromatosis tipo 1, y el 15% restante de los pacientes se divide entre una neurofibromatosis de tipo 2, también llamada central, o una neurofibromatosis segmentaria, que es producida por una mutación postiótica. La que sigue. Con respecto a la neurofibromatosis 1, como dijimos, es una enfermedad genética, tiene una herencia mendeliana de tipo autosómico dominante, tiene alta penetrancia y una expresividad variable, tiene una frecuencia de 1 cada 3.000 nacidos vivos. El gen que está involucrado se encuentra en el brazo largo del cromosoma 17. Este gen codifica para una proteína que se denomina neurofibromina, y que está involucrada tanto en el crecimiento como en la diferenciación celular, especialmente del tejido nervioso, y tiene una función supresora de tumores. Están descritas más de 500 mutaciones diferentes de este gen. De estas, el 80% de los casos ocasionan una proteína truncada, y el 50% de las mutaciones se debe a mutaciones espontáneas, o sea, de novo. Ahora sí, la que sigue. Bueno, con respecto a las manifestaciones clínicas más frecuentes de la neurofibromatosis tipo 1, las podemos dividir en manifestaciones cutáneas, de las cuales las principales son hiperpigmentadas, como las manchas café con leche o las cefélides, o tumorales, como los neurofibromas, y extracutáneas, de las cuales las más frecuentes son el mieloma óptico, los nódulos feliz, alteraciones esqueléticas, como cifoescoliosis, pseudoartrosis de tibia o radio, o la displasia de las alas del efenoides, entre otras. Ahí en este cuadrito se pueden ver todas el resto de las manifestaciones extracutáneas que pueden presentar los pacientes. La que sigue. Con respecto a las manchas café con leche, son el sello distintivo de la neurofibromatosis 1. Pueden aparecer en cualquier sector de la piel, generalmente están presentes desde el nacimiento, o poco tiempo después, van aumentando de diámetro y de número con la edad. La primera década de vida de los pacientes tienen forma irregular, bordes netos y un color marrón claro uniforme, y el tamaño es muy variable y tienen disposición al azar sin seguir un patrón metamérico. En la microscopía óptica lo que podemos observar es un aumento de la melanina a nivel de la capa basal epidérmica y aumento de la concentración de melanina en los melanocitos
por milímetro cuadrado. Y en la microscopía electrónica lo que se pueden observar son macroglóbulos de melanina dentro de los melanocitos. Otra de las manifestaciones cutáneas son las esfelias, que son también manchas café con leche, pero más pequeñas, tienen entre 1 a 4 milímetros de diámetro, son semejantes a las pecas, pero generalmente se localizan en zonas no expuestas al sol. Pueden aparecer en el tronco, en la parte proximal de las extremidades, o en zonas intertrinosas como las axilas, la ingle, los párpados, el cuello, pliegues submamarios o subcutáneos, y la localización axilar o la inguinal son importantes para el diagnóstico precoz de la neurofibromatosis. Y generalmente pueden estar presentes desde el nacimiento, pero lo más frecuente es que su aparición sea progresiva con la edad. Con respecto a los neurofibromas, son tumores benignos que derivan del nervio periférico y de sus envolturas. Se encuentran en el 50% de los pacientes a los 10 años y en el 85% a los 20 años. Hay 3 tipos principales de neurofibromas. Están los cutáneos, los plexiformes y los difusos. Con respecto a los cutáneos, estos están situados en la dermis, son pápulas sésiles que pueden pedicularse cuando crecen, tienen consistencia blanda y presentan lo que se denomina el signo del ojal, que es que se pueden introducir hacia el interior de la piel mediante la presión con el dedo. La coloración de la piel subyacente es normal, o puede tener un tono rosado violáceo. Y con el correr de los años también aumentan en número y en tamaño. Pueden aparecer en cualquier parte del cuerpo, pero son más frecuentes que aparezcan en el tronco o en la cara. Y con respecto a los plexiformes, son aquellos neurofibromas que afectan múltiples fascículos nerviosos, pueden comprometer también la piel, el músculo, o llegar a comprometer vísceras vecinas o estructuras óseas, y a diferencia de los cutáneos, suelen observarse desde el nacimiento. Respecto a la transformación maligna, esta ocurre entre un 3 y a un 15% de los pacientes, y se da más frecuentemente en las lesiones que tienen localización visceral que en las cutáneas, y es más frecuente en el sexo femenino. Con respecto al bioma óptico, lo que podemos decir que es esencialmente un neurofibroma que se desarrolla en la vecindad del nervio óptico, es la neoplasia más frecuente en los pacientes con neurofibromatosis de tipo 1, aparece entre un 10 y un 25% de los pacientes. Tienen formas asintomáticas que solo se diagnostican mediante estudios por imágenes, como la tomografía o la resonancia. Y en los casos en que los pacientes presentan síntomas, las manifestaciones más frecuentes son la tosis palpebral o las alteraciones del campo visual. En la resonancia lo que podemos ver es la imagen alargada en el nervio óptico, o en el quiasma, que es isointensa en T1 e hiperintensa en T2, y que realza con contraste. Con respecto al manejo, los gliomas ópticos que son asintomáticos se pueden observar y realizar un seguimiento periódico con resonancia, y los que son sintomáticos o invaden el quiasma o presentan progresión durante el seguimiento, se pueden realizar o quimioterapia o cirugía o radioterapia, que eso se evalúa en cada caso particular. Bueno, los nódulos de Lis son lesiones pigmentarias del iris, representan amartomas melanocitarios de naturaleza idéntica a las manchas café con leche de la piel. Generalmente aparecen después de los 6 años y van aumentando en número con la edad. Son visibles con la lámpara de hendidura, como nódulos de color marrón en el iris, y en la edad adulta pueden reconocerse a simple vista, y no provocan trastornos visuales. Bueno, para realizar el diagnóstico de neurofibromatosis 1, lo que se requiere es la presencia de 2 o más de los siguientes criterios.
6 o más manchas café con leche iguales o mayores a 5 milímetros en pacientes prepúberes o de 15 milímetros de diámetro en pacientes pospúberes, 2 o más neurofibromas de cualquier tipo o uno plexiforme, las efélides axilares o inguinales, el glioma del nervio óptico, 2 o más nódulos de Lis, la lesión ósea distintiva como la displasia del efenoides, el adelgazamiento de los huesos largos, con o sin pseudoartrosis, o la presencia de un familiar de primer grado con diagnóstico de neurofibromatosis. Con estos criterios uno puede realizar un diagnóstico de certeza en la mayoría de los pacientes alrededor de los 8 años de vida. En los niños más pequeños no se suelen reunir todos los criterios para realizar el diagnóstico aunque una sospecha, por eso es necesario el seguimiento de los pacientes, sobre todo en los que no existe un familiar de primer grado afectado por la enfermedad, porque aquellos que presenten, por ejemplo, el primer criterio, que son las manchas café con leche, puede que con el correr del paso del tiempo cumplan algunos de los otros criterios. Con respecto a la evolución, el 50% de los pacientes que presentan neurofibromatosis 1 tienen una forma leve de la enfermedad, un 25% va a desarrollar complicaciones relacionadas con la afectación directa de diferentes órganos por neurofibromas plexiformes, y además se pueden presentar otro tipo de complicaciones que no están relacionadas con los neurofibromas, cuya etiología no está del todo aclarada. En la siguiente diapositiva encontramos este cuadrito en donde vemos, según el sistema, el tipo de complicaciones que pueden tener. Por ejemplo, a nivel cardiovascular, un 2% de los pacientes presenta estenosis de la arteria renal con la aparición secundaria de hipertensión. A nivel cutáneo también puede haber prurito, la presentación de otros neoplasias en sistema nervioso central. A nivel endocrino pueden tener talla corta o pueden aparecer tumores como el feocromocitoma, entre otros. Bueno, el diagnóstico temprano de todas las complicaciones obviamente mejora el pronóstico de las mismas, por lo tanto, en estos pacientes es importante realizar un seguimiento para evaluar de forma periódica la piel, para evaluar la aparición de lesiones nuevas, realizar un control de la TA por esta asociación que hablábamos con la estenosis de la arteria renal o los feocromocitomas, realizar una evaluación oftalmológica de forma anual y valorar tanto el desarrollo psicomotor como la aparición o no de anomalías esqueléticas. Actualmente no se recomienda realizar de forma rutinaria una tomografía de tórax o de abdomen y la resonancia de cerebro, salvo en los casos en los que uno presente sintomatología sugestiva de alguna complicación, o si cuando uno realiza el estudio genético encuentra una deleción completa del gen de la neurofibromatosis, porque esta mutación sí se asocia con la presencia de anomalías cerebrales estructurales. Y con respecto al tratamiento, no existe un tratamiento específico de la enfermedad, solamente el tratamiento sintomático a medida que van apareciendo las complicaciones. Bueno, y por ahí algunas palabras de la neurofibromatosis de tipo 2, es mucho menos frecuente, tiene una frecuencia de 1 cada 50.000 nacidos vivos, también tiene una herencia autosómica dominante, y el gen implicado se encuentra en el cromosoma 22, y también es un gen supresor de tumores que codifica una proteína llamada merlina, y la presencia de los schwannomas vestibulares bilaterales es los tumores más frecuentes encontrados en estos pacientes, con la consiguiente sintomatología auditiva. Bueno, como vimos, tanto los pacientes con neurofibromatosis 1 y 2 son más susceptibles del desarrollo de neoplasias en el sistema nervioso, tanto benignos como malignos.
Esto se debe a que los productos proteicos que se alteran cumplen función importante en los mecanismos de supresión tumoral. Dentro de los tumores más frecuentemente observados en los pacientes tenemos los neurofibromas, como ya dijimos, los cutáneos y los plexiformes. Pueden aparecer tumores malignos de la vaina periférica, que es el viraje hacia la malignidad de los neurofibromas plexiformes. Pueden aparecer gliomas, como el óptico es el más frecuente, pero también pueden desarrollarse en otros sitios, por ejemplo, el glioma del tallo cerebral y el astrocitoma pielocítico son gliomas de bajo grado. También pueden aparecer schwannomas, que son tumores derivados de las células de Schwann, que están ubicadas en la vaina de mielina de los nervios. El más frecuente es el vestibular, como dijimos en los pacientes con neurofibromatosis de tipo 2, pero no es el único sitio en el que pueden aparecer, pueden comprometerse cualquiera de los pares craneales. También pueden aparecer meningiomas, que ocupa también el segundo lugar en los pacientes con neurofibromatosis de tipo 2, y los más frecuentes son de localización intracraneal. Hay formas benignas, pero también hay algunos que pueden ser anaplásicos. Y otros tumores frecuentes son los ependimomas, que derivan de las células ependimarias, y también en la mayoría son de bajo grado. El méduloblastoma no es uno de los tumores más frecuentes que se asocie con el que tenía la última paciente, con neurofibromatosis. Es un tumor maligno que está dentro de los tumores embrionarios, pero sí hay bibliografía que relaciona estas dos enfermedades. Y a modo de conclusiones, hay que tener en cuenta que la mayoría de los pacientes con neurofibromatosis va a tener una evolución benigna, que en todo el seguimiento de los pacientes hay que realizar un trabajo multidisciplinario. Hay que tenerlo en cuenta como un diagnóstico diferencial en los niños que tienen manchas de color café con leche, porque puede que a edades tempranas no cumplan con todos los criterios diagnósticos, pero sí lo hagan con el correr del tiempo. Siempre sospechar las complicaciones y siempre estudiar al grupo familiar. Bueno, muchas gracias. Pusimos una fotito, pero nosotros también estamos haciendo toda nuestra actividad académica a través de Zoom, así que como no nos podemos ver presencialmente, le pusimos nuestra foto en Zoom. Acá Juan pregunta en el chat, dice que bueno, que con cualquier paciente obviamente con 6 o más manchas café con leche, uno debería ir a buscar, o sea, aunque sea ese el único criterio, que si debería o no ir a buscar las imágenes, con imágenes en el sistema nervioso central y no esperar a que tengan los síntomas. En realidad, o sea, sí, si bien uno tendría que ir a buscarlos, o sea, la bibliografía y los consensos dicen que las imágenes solamente las reserves en caso de que tengas trastorno de la agudeza visual o de que el paciente presente alguna sintomatología. Y esto es una opinión personal, pero creo que es por, digamos, las características benignas que tienen o sea, la gran mayoría de los tumores. Y que en la gran mayoría, si no tienen una repercusión clínica, digamos, que con compromiso clínico, no tienen tratamiento, digamos, más que control por imágenes. Pero no sé qué opina el resto. Lucía, Pablo Matarresi. Sí, Pablo. Mirá, yo a mí generalmente me llegan pacientes con sospecha de neurofibromatosis tipo 1, aclaro que soy neurólogo infantil, por si alguno lo sabe. Y vienen solo con las manchas café con leche muchas veces, ¿sí? Entonces, mi obligación, como me lo derivaron al neurólogo ya, ¿sí? y no tienen otro criterio más para sospechar una neurofibromatosis, es precisamente ir a buscar los tumores, ¿cierto? O sea, necesito hacer la resonancia. En este caso se da por una cuestión de necesidad, pero sí me parece bien tener que esperar por ahí, si se encuentra algún otro criterio para hacer el diagnóstico, se puede esperar a que el chico tenga síntomas para hacer la neuroimagen. Sí, mi duda en realidad es, si vos le haces la imagen,
y tiene una imagen normal, no te descarta que ese paciente en 1 año o en 2 años tenga, digamos, un tumor, digamos, en sistema nervioso central o un glioma óptico o lo que sea. Por eso es verdad que por ahí, si tenés el único criterio que son las manchas café con leche y vos lo querés buscar como para ver si tiene algún otro criterio y ponerle el sello de la neurofibromatosis, tal vez uno sí debería ir a buscarla. Exacto, esa es la diferencia. O sea, también podés esperar varios años a ver si aparece algún otro criterio que no sea un glioma, ¿sí? Claro. Pero para hacer el diagnóstico en el momento tendrías que ir a buscar. Bien. Hola, soy Lucas Lucarelli. Yo creo que una cosa es tener un paciente con manchas café con leche sin diagnóstico de un familiar y otras con un diagnóstico de un familiar ya presente. Si en la familia el padre, la madre, ya tiene el diagnóstico, ese paciente con 7 manchas, a lo largo de Ya los tiene años va a diagnóstico. tener otra cosa, va a tener el No, y diagnóstico, además no ya le tenés queda el otra. diagnóstico, Lucas. Y al que no tiene diagnóstico familiar, en vez de buscarle una imagen en el niño, revisaría al padre o pediría a algún clínico o lo mandaría a algún médico que revise al familiar. Porque por ahí pasa como el caso de ustedes, donde la madre no tenía diagnóstico, pero tenía el diagnóstico. No lo tenía realizado el diagnóstico, pero tenía la enfermedad. Entonces eso termina de confirmarte lo que va a tener tu paciente que tenés enfrente. Aporto Sí, algo sí, también. era muy llamativo que la madre, incluso de estos 2 pacientes, era, o sea, un neurofibromatosis caminando, o sea, tiene 1 millón de manchas café con leche. Evidentemente, no sé si nunca se lo dijeron o la madre nunca lo registró como algo, digamos, de relevancia. Y tiene otros 5 chicos, además. Eso quería aportar también, que lo importante del consejo genético para estas familias, porque fueron familias que ya venían, algunas con diagnóstico previo sin saberlo y con muchos hijos. Y después la otra cuestión curiosa que nos trajo también un tema de debate fue también el hecho de que cuando hicimos el diagnóstico del glioma del nervio óptico, a pesar de ser una imagen muy grande, nos planteamos 2 dudas como pediatras. Una, si necesitaba una biopsia para hacer un diagnóstico definitivo, y si había que esperar el deterioro visual para hacer tratamiento. Y en realidad nos sorprende que, bueno, que esa es la conducta que uno debe tomar. Digamos, no tomar biopsia con la imagen es suficiente y el diagnóstico, y además esperar el deterioro visual para tomar una conducta. Es decir, que el tratamiento es el seguimiento y ante el deterioro ahí se plantea el tratamiento del paciente. Sí, tal cual. Bien. Acá Silvia me escribe por privado, que creo que sin querer lo puso por privado, pero justamente esto, recalcar lo importante que en el control clínico y seguimiento cercano de los pacientes que no tienen los signos completos diagnósticos, si tenemos diagnóstico familiar, y estar atentos a cualquier cambio neurológico focal, pero el seguimiento interdisciplinario con control anual oftalmológico, dermatológico y neurológico es lo esencial. Sí, fundamental, digamos, seguirlos, o sea, más allá del control de salud, son pacientes que, digamos, uno tiene que estar con el ojo abierto, por si empiezan justamente, como decía Sole, que los síntomas muchas veces no son en edades tempranas, o sea, a veces debutan en edades tempranas, pero no desde el nacimiento. Bueno, no sé si alguien quiere comentar algo más, o les quedaron dudas sobre los casos, o quieren hacer algún otro aporte.